El laboratorio del alquimista. Por Fabio Ramírez. El laboratorio del alquimista ha aparecido en diversos y antiguos grabados, en las obras de Conrad y Meyer y luego en obras posteriores como las de Pico de Mirandola y otros tratados del 1500 al 1700. En general, las primeras consideraciones aluden a que el laboratorio es la unión de dos palabras, que simbolizan la naturaleza y lo espiritual. En efecto, es la mezcla de labor y oratorio, alude al trabajo y la oración. Recordemos que para el alquimista la oración es una actividad obligada importante y parte de la obra. Es más, los alquimistas orientales dicen que la oración es parte de la búsqueda de la palabra perdida de los masones y del verbo logos que crea el mundo al ordenar las potencias del caos y que se oculta entre los hombres y luego vuelve al mundo, cuando es buscada, rescatada y despertada en el corazón de los hombres. Esta palabra es el maestro interno oculto en el cáliz o corazón. El laboratorio incluye varios instrumentos como matraces, pipetas, tubos de ensayo, crisoles y varios instrumentos de medición, hornos de distintos materiales y vasos de materiales especiales y vivos colores. Los instrumentos con sus formas simbolizan los órganos, las vísceras con los procesos hormonales, reaccionando a los procesos emocionales. Los crisoles representan el pensamiento que incuba y fertiliza la vida y despierta las cualidades dormidas. La forma del horno o atanor con 3 depósitos, recuerda por su forma al cuerpo humano con sus 3 centros básicos. El sexo, corazón y cerebro. La alquimia alude a 3 materias básicas que a su vez representan o encarnan las cualidades de la Trinidad, el Padre azufre, el Espíritu Santo, la sal y el Hijo, andrógino es el mercurio. En la filosofía oriental, las cualidades de la Trinidad se reflejan en 3 modalidades de la sustancia, son sattva, rajas y tamas, que integradas forman el caos y el verbo o luz astral, es la inteligencia vibrando. El verbo produce desde las 3 gunas o cualidades, sattva, rajas, tamas, produce las fuerzas creadoras con las que forman los elementos, llamados los tatuas o radiaciones electromagnéticas o cósmicas por la física. Justamente la Trinidad se refleja en las gunas y éstas se manifiestan en las 2 sustancias básicas o modalidades de asustancia y en los 3 centros básicos del sexo, corazón y cerebro, y producen la sustancia física, el astral o anímico y el pensamiento. La forma de algunos instrumentos alquímicos sugiere la matriz femenina. En efecto, si miramos el dibujo de una matriz femenina con los ovarios, entendemos la metáfora del pelicano de los rosacruces y algunas parábolas simbólicas que hablan del fénix que sale desde el huevo y que se relacionan con el ovario. Toda la metáfora alquímica con sus formas y colores, es un símbolo de la creación cósmica, la manifestación del universo y una explicación de las leyes de la naturaleza, y además un interesante simbolismo del cuerpo humano, ya que el templo de Salomón y el templo al que Jesús aludía eran una metáfora del cuerpo humano. Todo el simbolismo alquímico habla de una dirección ascendente, otra descendente y una central que reúne a ambas. Estas son otra manifestación de las mismas 3 fuerzas que se manifiestan como las corrientes que atraviesan la columna en el bastón de Hermes, que en Oriente es Kundalini. Los metales son símbolo de los planetas y de sus fuerzas o estados morales que debe atravesar y cultivar en su alma. Los metales son símbolo de emociones varias, el hierro del instinto y la sangre de Marte, el cobre del amor y sentimientos de Venus, la plata vincula a las hormonas y los ciclos lunares, así como al subconsciente, la aleación del bronce de Júpiter, que representa el mando y la gloria, y el oro del sol que encarna la fuerza espiritual y la vida, y por supuesto el plomo característico de la reintegración y transformación que simboliza a Saturno como el tiempo. El hierro simboliza el trabajo violento con los instintos inferiores dormidos. A este respecto dice tanto los trabajos de Hércules como las sagas de caballeros, que hay que pasar el bosque sin despertar las bestias o dragones dormidos. El bronce es el temple de Júpiter,
los principios e inspiración moral que simboliza el comienzo del trabajo esotérico y alquímico, es necesario para abordar el trabajo con el hierro de Marte, que es solo uno de los dos extremos que debemos enfrentar, pues Marte es una forma del ego nuestro y viceversa. Venus, su extremo opuesto, es sin embargo lo que lo atrae, y Venus simboliza que debemos enfrentar nuestros sentimientos y en especialmente duro será confrontar nuestro concepto del amor. Venus se relaciona con los misterios de la implantación de la jerarquía y del centro de la Tierra, el Sanat Kumara. Mercurio, es el metal o sustancia andrógina, que simboliza la naturaleza doble de la vida y la boda alquímica, la unión de los opuestos en la conciliación, desde la que salen y a la que vuelven, símbolo del centro, del verbo o manifestación divina. Cuando se supera la dualidad de la violencia de Marte y del sensualismo de Venus y se supera las ofrendas del ego, que simboliza Júpiter, cuando uno renuncia a los honores, es cuando empieza el verdadero sacerdocio, el conocimiento universal o gnosis. La verdad que el mensajero o el andrógino Mercurio trae y encarna, en símbolo mesiánico. La luna y la plata tienen como simbolismo el control de la mente, simbolizado por el cuerpo mental o armadura de plata. La plata y la luna es el uso controlado y consciente de la intuición, el oro es la manifestación de las potencias internas, los apóstoles o facultades del espíritu, base de la reunión o regreso al mundo espiritual edénico que comienza cuando el ego es desintegrado y el alma individual se reintegra con el alma universal en la conciencia de síntesis, que simboliza a Saturno. Bueno, creo haber expuesto una introducción al laboratorio alquimista y no quiero abusar de la indiscreción ni extenderme demasiado en estas cuestiones todavía, pues se ha descrito la obra en procesos sintéticos, dentro de los límites que aconseja la prudencia.